Si ustedes me acompañan allí, ¿cierto? Seguimos en el libro de los Hechos, donde relata justamente toda la historia de los discípulos, Hechos capítulo 26, verso 16 en adelante, Pablo está relatando allí su conversión, su encuentro con Cristo camino a Damasco, y entonces aparece allí lo que Dios le dice a él, dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te ha aparecido a ti, para ponerte allí a él, y le agrega algo que Pablo no había entendido y que los judíos tampoco entendían, dice, hasta ese momento, ¿no? Dice, por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío. Le dice, allí en el mensaje de inicio ya Dios direccionó hacia dónde iba a ser el ministerio de Pablo, y aparece entonces el conflicto justamente en esta ciudad, cierto, que hablamos en Antioquía, donde los gentiles, los no judíos, comienzan a convertirse, y entonces ellos empiezan a contar, cierto, los milagros que se producían en la vida de ellos. No había, digamos, los testimonios eran más fuertes que la verdad que ellos comprendían. ¿Podría decirse una cosa así? Exactamente, sí, indudablemente, indudablemente, ¿no? Ahí vemos cómo la iglesia creció, estaban contentos, Bernabé estaba contento, Saulo estaba contento, eso fue más o menos el año 45, y entonces luego deciden los hermanos de la iglesia de Antioquía de Siria, deciden enviarlos como misioneros. Hay un grupo de candidatos entre los cuales son elegidos Saulo y Bernabé. Y entonces que los ordenan para el ministerio y los envían para la misión de llevar este evangelio. Al ver la respuesta que los no judíos daban, ¿no? de aceptación y de entrega y de conversión, entonces darle la oportunidad a otros, no de otras ciudades, de otras latitudes. Así que son enviados desde allí, ¿no? Vemos cómo la iglesia en ese lugar rápidamente hizo su obra, ¿no? Es decir, le dan carta de recomendación y le colocan allí un propósito y un ministerio, es decir, ahora a los gentiles. Exacto, el respaldo y allí sale total. Y entonces dice allí el conflicto, ¿no? El conflicto presenta juntamente el autor, que si usted me acompaña en el segundo párrafo, en la mitad, dice, algunos sentían que solamente la fe en Jesús no era suficiente para que fuesen cristianos. Faltaba la circuncisión y la obediencia a la ley de Moisés para ser verdaderos cristianos. Y entonces agrega allí, dice, la división entre judíos y gentiles se ve justamente en estos capítulos, y cómo ellos, los judíos, creían que los gentiles, los no judíos que se convertían al cristianismo, tenían que circuncidarse conforme a la ley de Moisés y tenían que seguir los ritos, cierto, que ya habían quedado clavados en la cruz. Exactamente. La iglesia no lo, digamos, los judíos cristianos no lo entienden, y surge ese conflicto que se resuelve por la gracia de Dios en el primer concilio, ¿no? que tiene la iglesia primitiva, donde se reúnen allí en Jerusalén, y Pablo y Bernabé explican lo que estaba sucediendo. Sí, Pablo y Bernabé, cuando fueron enviados, estuvieron un par de años en el primer viaje misionero, entre el 45 al 47, volvieron gozosos y contaron las maravillas que Dios había hecho en las distintas lugares, regiones donde habían visitado y habían dejado establecidas iglesias. Y entonces permanecen un tiempo más, alrededor de 2 años más, allí en Antioquía. Y entonces ahí en ese interín es cuando vienen algunos cristianos desde Jerusalén, o sea, cristianos judíos, con esta idea, con esta firme, digamos, convicción y con esta especie de exigencia de que está todo bien, estamos contentos de que haya mucha gente que acepte el mensaje y que la iglesia se extienda, pero no podemos ser no tenemos que hacer las cosas superficialmente, tenemos que hacer las cosas a fondo, como corresponde, y entonces pretendían de que los no judíos se circuncidaran y que observaran estrictamente todas las ceremonias, digamos así, las fiestas y demás tipo de ceremonias que todavía se observaban en el judaísmo, para completar, digamos, su aceptación como verdaderos cristianos, ¿no? Acá yo señalo 2 cosas, pastor. Por un lado, es decir, se produce ese conflicto de ideas,
donde nos muestra desde un inicio la Iglesia trabajando en forma ordenada y en forma organizada. Aunque estaba en el inicio, sin embargo ya tomaron una actitud de ir justamente a Jerusalén, tener un concilio, hablarlo, dialogarlo al tema, y entonces lo que salía del concilio ese era reconocido por todos. Ahí se ve una iglesia no congregacional, no un sector, no una región haciendo una cosa y otra haciendo otra, sino una sola iglesia en todo el Imperio Romano. Correcto. ¿Cierto? Y entonces allí un solo sentir, una sola fe, una sola creencia. Y Correcto. uno por un lado yo veo eso, y por otro lado veo, yo digo, frente a ver a esos judíos cristianos de la línea más farisaica, ¿no? En el sentido es queriendo imponer algo a los gentiles. Yo digo, se habrá visto un poquito retractado Pablo justamente en su pasado, ¿no? Pero teniendo una actitud muy diferente. Uno ve ahí la transformación de Pablo, toma las cosas con una altura, en lugar de ir al choque, lleva las cosas en orden, ¿cierto? Allí a la iglesia de Jerusalén, que en ese momento se entendía que era la base de la organización, que podríamos decir mundial del cristianismo. Sí, exactamente, ¿no? Era la sede, ¿no? Era la sede. Allí estaba Jacobo, que era el hermano del Señor, era un medio hermano, diríamos, medio hermano de si Jesús. Queremos, o uno de los hijos de José, liderando, ¿no? Ese partido, podríamos decir, más conservador, que era de cristianos judíos. Y entonces en el año 49 se reúne el primer concilio de la Iglesia Cristiana, y se reúne y el Espíritu Santo dirige esas sesiones, porque el Espíritu Santo obra en la Iglesia, no obra en forma individual con una sola persona, por eso que tenemos que tener cuidado, ¿no es cierto? Cuando creemos de que de repente tenemos una luz nosotros y que nosotros somos los únicos, y si los demás no la tienen, quiere decir que están apostatando o están en Babilonia o algo. Eso la Iglesia lo ha visto a través del tiempo, desde el tiempo de la primera iglesia, ¿no? Del primer siglo, no hay nada nuevo. Hasta nuestros días casi diríamos, ¿no? Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque el enemigo engaña a personas sinceras, buenas personas, como eran esos judíos, ¿no? Esos judaizantes, buenas personas seguramente, con buenas intenciones, pero el enemigo es el que engaña y finalmente se transforman en instrumentos de maldición y hace que muchas personas sinceras se confundan y se pierdan inclusive, que quizás no tengan la posibilidad de salvación cuando venga Jesús por causa de no tener en claro que la Iglesia está guiada por el Espíritu Santo. La Iglesia es de Dios y no es de hombres, ¿no es cierto? Y los hombres, aunque pueden equivocarse, pero el conjunto finalmente va a llegar, porque el Espíritu Santo los ilumina y los guía a todos los que queremos hacer las cosas bien, a la verdad, y entonces se va a confirmar lo que Dios quiere para su Iglesia y para cada individuo, ¿no? Me quedo con esto que está hablando usted, pastor, en el sentido de que un Pablo que ahora, cierto, está iniciándose la iglesia primitiva, la necesidad de dejar asentada bien clara los principios, las verdades bien puras como la habían recibido los discípulos, y entonces Pablo escribiendo cartas a sus iglesias, a las iglesias allí donde él había sido como fundador o copartícipe, ¿cierto?, allí en el crecimiento de la obra, en esos lugares, y entonces cada iglesia tenía sus problemas, tenía sus circunstancias que enfrentar, que resolver, tenía sus desafíos, y entonces Pablo escribe a la iglesia de Gálatas confrontando distintas dinámicas y momentos que ellos estaban pasando. Así que es digamos así, nos deja un interrogante muy lindo en el sentido de conocer quién es el autor, alguien que había no escuchado, sino había vivido la experiencia de transformación, ¿no? Otra cosa podríamos decir así como para centrar o cerrar un poquitito. Y bueno, recomendaríamos, ¿no es cierto?, tener en cuenta lo que acá dice, ¿no? Dejar de lado a veces prejuicios personales o conceptos personales, y entonces permitir que la Iglesia en su totalidad sea la que, guiada por el Espíritu Santo, por supuesto, sea la que marque el camino que debemos seguir, ¿no? Y bueno, y aunque estemos confundidos quizá en algunas cosas, si somos sinceros y humildes, vamos a comprender y vamos a hacer un elemento positivo en las manos de Dios. Dios necesita personas que sean sinceras, que sean humildes, para realmente reflejar el verdadero evangelio dentro de la iglesia y por supuesto fuera de la iglesia. Gracias, Pastor José Córdoba, gracias al equipo técnico, gracias a ustedes por escucharnos, por vernos, y bueno, tenemos un desafío, justamente el Evangelio de los Gálatas. Que Dios nos ayude y que sea una bendición para cada uno de nosotros.
Amén.